Vamos a Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es, yo cada vez que he estado subiéndome aquí a Santiago digo yo, qué difícil este mensaje, ¿verdad? Qué difícil este mensaje. Y veo que no va parando. Creo que hoy es el clímax de la carta, el clímax de la carta. Y yo solo quiero poner en tu mente algunas cosas que son importantes y que vale la pena considerar. Primero, que la carta de Santiago, recuerdes que está escrita por una persona que es judía, que entiende que Jesús, su hermano, es el Mesías. Él se ha rendido completamente al señorío de Jesús, pero también está trabajando con una iglesia que está llena de judíos. Y esto tienes que entender que tiene un paralelismo con nosotros el día de hoy. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en la vida real, muchos de nosotros venimos de una religión, algunos de nosotros, quizás la gran mayoría, hemos sido de la religión tradicional de nuestro país, ¿verdad? Pero algunos venimos quizás de otro tipo de religión, no lo sé. Pero si tú eres como yo, hemos pasado por esa experiencia de estar en otra religión y luego pasar al cristianismo. Y el peligro que corremos, al igual que la iglesia que estaba atendiendo Santiago, el peligro que esta iglesia corría era justamente eso, pasar del judaísmo y solamente hacer como un cambio de religión. Y el problema que esto presentaba para esta iglesia es solo hacer sustituciones que no le permitieran a la persona madurar en su fe y tratar de mantener una religiosidad como se mantuvo en el pasado. De la misma manera nos puede pasar a nosotros. Tú y yo podemos quedar atrapados en esta aparente religiosidad sin que de verdad se den cambios profundos en el alma y cambios profundos en el corazón que de verdad transformen la vida. Y yo creo que hoy Santiago va a hablar de algo que es tremendo. Él va a hablar de con quién tenemos amistad, ¿verdad? ¿Amistad con Dios o amistad con el mundo? ¿Tenemos amistad con el mundo o amistad con Dios? Y hasta el día de hoy yo quisiera hacerte notar que se han tocado muchos más temas, pero estos quizás son como los temas gruesos, ¿verdad? Que él ha tratado de tocar porque tiene la intención de demostrar y apuntarnos a una sola cosa. Y si alguien me consigue un vaso con agua, se lo voy a agradecer. ¿Qué estoy diciendo? Mira, todo empezó con ceder a la tentación. ¿Recuerdas? Las pruebas vienen, pero tú tienes la decisión de ceder en la prueba y caer en la tentación. O también en el proceso, tú tienes la tentación de ser un oidor de la palabra, saber lo que la Biblia dice, pero llegar al punto de no obedecer lo que la Biblia dice. Y esto se va a evidenciar en el trato con las personas, porque a veces pueden haber tratos diferenciados, donde hay acepciones de personas. Y recuerdas que yo te hablaba de la condición de algunos dentro de la iglesia, que eran personas que estaban en escasa, en situación de pobreza, y habían otros que eran muy, muy ricos. Pero esto lo llevaba a practicar una fe sin obras, ¿verdad? Y a excusar e inventar argumentos para no atender las necesidades más profundas de los hermanos. Y esto generaba que del otro lado, quizás probablemente los que estaban en escasez, se soltaban con su lengua, ¿verdad? Y generaban una guerra donde la lengua estaba sin gobierno y tenía muy, muy malas intenciones, lo que evidenciaba que la persona estaba siendo controlado no por la sabiduría de Dios, sino por la sabiduría del mundo. Te acabo de relatar Santiago en 3 capítulos, ¿verdad? Pero ahora, en el capítulo 4, es como que Santiago dice,
les voy a decir cuál es el problema real, el problema más profundo. Y el problema más profundo se define como ser amigos del mundo. Yo también te hice el diagrama de la fe madura. ¿Cómo se debería de ver una fe madura? Una fe madura debería verse una persona que en medio de la prueba la enfrenta con gozo, teniendo la certeza y la seguridad de que Dios está en control, que entiende lo que dice la palabra y obedece a la palabra y no le anda poniendo peros al Señor para hacer lo que debe de hacer. Mucho más cuando se trata con las relaciones que tenemos. Y yo no puedo decir, entonces a mí me cae mal este hermano. No, no se puede, porque eso va en contra de la ley real. ¿Te recuerdas que él le dice la ley real? Y por lo tanto yo tengo que amar al prójimo. Y de eso se debe evidenciar en mi fe con mis obras. No puedo dividir una cosa de la otra. Y lo que esto lleva es a que yo pueda ser un varón perfecto que controla la lengua, porque está siendo controlado por la sabiduría de lo alto. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirte? Mira, que la madurez espiritual nunca va a ser neutra. La madurez espiritual no se queda en un área, sino que se filtra a todas las áreas de tu carácter, de tu vida, de tus relaciones, y termina afectando todas estas áreas. Y es la evidencia de que un creyente, ¿verdad?, tiene un corazón dividido. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Es un creyente que ha partido en dos su corazón, que entiende lo que Cristo hizo por él, que entiende el sacrificio y la sangre que fue derramada por Jesús, pero quiere seguir viviendo como le da la gana. ¿Por qué? Porque desea ser amigo de Dios, pero en verdad es amigo del mundo. Entonces aquí la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿cómo puedo yo, y si lo pasan por ahí por favor, cómo puedo yo saber si mi amistad es con el mundo o con Dios? Y yo te voy a proponer el día de hoy que la única manera de saberlo es viendo algunas evidencias, ¿verdad? Cuando estás con el mundo, ¿verdad?, lo sabes por su efecto destructivo en ti. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Mira, leamos los primeros versículos del 1 al 5. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen?, dice él. Es una pregunta que él va a responder y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Yo me pongo a pensar, ¿cómo habrá pensado esto Santiago, verdad? Te aseguro que no era, oh almas adúlteras, ¿verdad? No creo que había eso, ¿verdad? Creo que él está diciendo, oh almas adúlteras. Su celo en el corazón se nota en estas palabras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo creo que todos sabemos por dónde va esta predicación, ¿verdad? De antemano quiero decirte que todo esto es culpa de Santiago, no es culpa mía, ¿verdad? Pero ¿de qué estoy hablando? Contextualicémoslo un poco a la realidad de nuestra sociedad. Pero te hago una pregunta, ¿eres tóxico? ¿Eres tóxico? Sabes, yo busqué un poquito aquí en WebMD, ¿verdad? WebMD,
Es un sitio web que habla de salud mental y dice lo siguiente, que hay 5 características de una persona tóxica. ¿Cuáles son? Que puede ser abusiva, física, verbal o emocionalmente. Que también intenta controlar mediante crítica, culpa o manipulación. Fíjate, el primer rasgo es violencia. O sea, violencia física, verbal o emocional. Cualquier rasgo de estos, ¿verdad? Si tú piensas en esto es cuando ya soltaste la chancla, ¿verdad? O sea, ya va volando por ahí. O sea, ya algo te está controlando. La violencia. 2, fíjate, manipulación. Este elemento es saber que uno tiene algunas capacidades y aprovecharse de esas capacidades para manipular a otros. Es saber que uno tiene cierto conocimiento con el propósito de controlar la vida de otros y usarlo a propósito para mi propio beneficio. Y si la gente no cae en mi manipulación, voy a ser crítico, voy a ser muy crítico y voy a transferirles la culpa, porque esa es la manera de manejar la relación. O soy una persona egocéntrica, ¿verdad? Que usa a otros para satisfacer sus necesidades emocionales. Esa codependencia que a veces se genera cuando alguien te dio un buen consejo y después solo quieres pasar pegado a esa persona porque no lo puedes soltar, porque crees que tú ya lo vas a poder vivir y entonces todo lo tengo que consultar con esa persona. Dependencia emocional. Y si no te atienden, peligroso, peligroso. 4, es impredecible y puede reaccionar con ataques o explosiones. Y 5, no asume responsabilidad y suele culpar a otros o distorsionar la realidad. Son personas que pueden tener una situación complicadísima y terminar diciendo, no, pues fue culpa de Pablo. Y Pablo ni estaba ahí, no, pero es que Pablo hizo toda esta situación y entonces por eso es lo que sucedió, lo que pasó, porque Pablo, ¿verdad? Me pidió que le hiciera un favor. O sea, ahí todos estos aspectos de carácter son los que Santiago ahora está hablando de ser tóxico. Santiago describe rasgos que hoy podríamos llamar tóxicos, aunque Santiago va a ir un poco más profundo de lo que va la psicología. ¿Por qué? Porque no solo está describiendo una personalidad difícil, sino un corazón que está gobernado, ¿verdad?, por deseos desordenados, controlado por las pasiones más profundas que pueden controlar a una persona. Vamos a volver a leer los primeros 3 versículos, pero te propongo, ¿estás en guerra con todos? ¿Sabes por qué estás en guerra con todos? Estás en guerra con todos porque estás perdiendo la guerra contigo mismo. Esa es la realidad. Tú estás en guerra con todo el mundo porque hay un problema interior más profundo que a veces tú y yo no tenemos el valor de confrontar. No tenemos el valor de ir más profundos porque duele mucho recibir toda la responsabilidad de mis malas acciones, de mis malas decisiones. Entonces, mira, fíjate cómo él comienza, versículo 1 del capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y él dice, ¿no es de vuestras pasiones? Fíjate lo primero que está diciendo. Él está diciendo que esto viene de las pasiones y está usando este término griego que es hedone, que está hablando de lujuria. Fíjate, él está atando los problemas interpersonales que a veces podemos tener donde estamos enfrascados en un pleito, ¿verdad?, con otra persona, que puede ser tu esposa, que puede ser tu compañero de trabajo, que puede ser tu hijo, que puede ser tu hija, que puede ser tu papá o tu mamá, y estás en esa guerra apasionado como en la lujuria. Ata los conceptos, por favor. ¿Cómo se vería? ¿Qué es la lujuria? ¿No es la lujuria un deseo apasionado por lograr agarrar aquello que no te pertenece? Lo que está haciendo Santiago es tomar este concepto de inmoralidad sexual y traerlo a esa impulsividad que a veces desarrollamos
cuando entramos en pleitos con otras personas. Y lo que está tratando él de conectar es la intensidad de la pasión que le metes cuando estás en guerra con otra persona. ¿Cómo es? Cuando alguien te dijo algo y empiezas a sentir que la planta de los pies se te empieza a calentar y va subiendo aquel furor y tú dices, ay, hoy sí no me voy a quedar callado y... ¿verdad? ¿Te pasa? Hay que decir amén, ¿verdad? Sí, amén. Sí. Yo sé que es difícil decir amén en estas cosas, pero fíjate que él no solo se queda ahí, dice, de las pasiones, las cuales estas pasiones, esta lujuria, esta pasión interna, esta emoción descontrolada, está batallando internamente contigo. ¿Sabes cuál es el problema? Es cuando le das rienda suelta una vez y te funciona. Te funcionó, le gritaste a tu esposa, la insultaste, la humillaste, la doblegaste, la callaste y dijiste, esto funciona. Y entonces, ¿qué va a pasar la siguiente vez? Se va a ir automatizando. Pero qué bueno que solamente eso se quedara ahí. Lo que va a hacer después, fíjate, lo que dice la segunda palabra que él va a usar en el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis. Lo que va a describir ahorita Santiago es un ciclo destructivo que seguramente va a destruir todas tus relaciones, pero te va a destruir a ti. Mira, la palabra codiciar viene de epithymia. Es otra palabra que habla de lujuria. Y es la palabra que Santiago utilizó allá en el capítulo 1 para hablar de la concupiscencia. Es el deseo descontrolado de hacer por todos los medios posibles mi voluntad. ¿Sabes cómo es? Es como cuando estás ahí discutiendo siempre con tu esposa. Tú sabes que no tienes la razón. Tú lo sabes. Esposa, tú estás del otro lado, también quizás argumentando y sabes que no tienes la razón. ¿Y qué sigues haciendo? Perdóname, yo de verdad, yo tengo toda la culpa de este problema. Perdóname. ¿Cuántos pleitos se acabarían inmediatamente si esa fuera la dirección que tomáramos? Pero la realidad de las cosas es que en muchas ocasiones lo que terminamos haciendo es sabiendo que no tenemos la razón. La codicia toma control de mí y quiero tener lo que no puedo tener. Y eso me controla. Quiero obtener la victoria. Quiero tener la razón. Fíjate, esto produce un ciclo imparable. Mira, matáis, está llevando a ese sentimiento interno que se desarrolla en el corazón de una persona cuando, ¿sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Cuando alguien dice, mira, yo veo que no tienes una buena relación con Pablo, ¿verdad? Con Pablo. No. ¿Te cae mal Pablo? No. A mí no me cae mal Pablo. Me es indiferente. ¿Qué es peor? Sería peor que te caiga mal, que por lo menos estás sintiendo algo que te cae mal, pues si tienes un sentimiento que vino quizás por el enojo del amor que le tenías. Pero decir, me es indiferente, ¿qué hiciste? Lo borraste de la faz de la tierra, ¿verdad? Ojalá se muere y se le pasa un carro encima 3 veces, a mí no me importa, ¿verdad? Y de repente se va levantando y le cae una maceta del 4º piso, ¿verdad? De esas grandotas que ponen en los balcones, pues me es indiferente. Y si después de eso, ¿verdad? Lo despiden y la familia no tiene que comer, me es indiferente.
O sea, eso es matar a alguien. Y está amarrado a la envidia de ver que quizás Pablo era una persona exitosa. Fíjate lo que está diciendo después, dice, y combatís, dice, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, siempre motivado por la codicia, porque no pedís, dice. ¿Sabes lo que le está diciendo? En vez de estar peleando por el éxito de Pablo, deberías de pedirle al Señor que te permita a ti crecer económicamente y salir de donde estás, en vez de estar movido por la codicia y la envidia, que nada te va a hacer, no te va a hacer ningún bien. Mejor busca al Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que pedís y pedís mal. Pedís y pedís mal porque estás pidiendo para tus deleites, dice el pasaje. Mira, porque pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en tus deleites. Entonces vienes y dices, y ves a Pablo, ¿verdad? Y como Pablo, ¿verdad? Hasta ya tiene un carro eléctrico. ¡Ah! Y yo no lo tengo, ¿verdad? Entonces empiezas a pedir. Pues Señor, yo te pido, ¿verdad? Por el Tesla que tiene el hermano Gerson. Que me lo regale. Amén, ¿verdad? Amén. ¿Me entiendes? ¿Qué estás haciendo? Y el Señor dice, ok. O sea, ahora yo soy la máquina que tú le metes una moneda y yo te doy lo que tú me estás pidiendo. Así es el trato. Esa es la forma de tratar conmigo. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Esta guerra produce una práctica religiosa infructuosa donde la relación con Dios queda anulada por completo, queda corrompida. Y yo te voy a asegurar algo, mi hermano. Dios nunca va a contestar oraciones que vayan en contra de su voluntad. Nunca. Señor, por favor, yo te pido que despidan a mi jefe, ¿verdad? Es que es malvado, ¿verdad? O sea, ese tipo de oraciones, el Señor está diciendo, lo único que están evidenciando es la profundidad de tu madurez espiritual. Y lo que están evidenciando es la realidad de la relación que tú has escogido, la relación con el mundo. Mira, la Biblia nos dice claramente, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y mira lo que está diciendo después, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, en la mente de Pablo, cuando Cristo murió por ti en la cruz y derramó su sangre por ti, esa sangre preciosa era porque Él estaba dando por sentado que tú ahí ibas a entender el valor de la gracia y te ibas a apartar de todo ese tipo de cosas. Y Pablo, eso es lo que está diciendo. Tú andabas en eso antes, oye, no. ¿Sabes por qué tiene esta perspectiva Pablo? Porque Pablo sabe que se puede hacer morir la carne. No hay ni una sola excusa para el creyente. El creyente que está en guerra con todos es porque está gobernado por sus deseos y no está siendo gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás en este tipo de circunstancias y en guerra con todos, tienes que parar y ver hacia adentro. Tienes que parar y ver hacia adentro. Esto nos lleva a un segundo punto. Mira, estás en guerra con todos, es porque estás en una relación desleal con Dios. Mira lo que dice el versículo 4, dice, fíjate el cambio y cómo Él va a señalar la profundidad del corazón. Él está diciendo, oh almas adúlteras. Qué frase más dolorosa. Mira, sin duda, él está apelando a la tradición profética donde Israel era la esposa de Dios y su idolatría era el adulterio espiritual. Yo te pongo estos dos pasajes, yo te pido que los leas para que puedas comprender de qué está hablando Santiago. Recuerda que Santiago es un pastor judío que está hablando con una iglesia
donde la mayoría son judíos. Y él está diciendo, ustedes están siendo como el pueblo de Israel en el pasado, están adulterando sus almas, están entrando en una relación desleal con Dios. ¿Cuál es esta relación desleal? Es escoger al mundo y sus valores antes que los valores del Señor. Mira, este es el problema. Santiago lo sabía desde el principio. Yo te pido que vayas conmigo a 1.8. Mira, 1.8. Para que veas que él ha traído una lógica de pensamiento desde el primer capítulo. Y mira lo que dice, 1.8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago, desde el momento que se siente a escribir esta carta, tiene a este creyente en mente. Un creyente que está dividido en su corazón. Él está usando la palabra dípsicos. Es un alma dividida que quiere a Dios y al mundo al mismo tiempo. Son creyentes que están moldeados por el mundo. Y esto, hermano, mi hermana, es adulterio espiritual. ¿Y sabes cuál es el problema? La gran tragedia es que la mayoría de las personas que están en este adulterio espiritual no tienen conciencia de esto. ¿Y sabes cómo es esto? Esto es saber lo que la palabra de Dios dice y simple y sencillamente ir totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que la Biblia dice, no mintáis, no mintáis. Y tú estás en tu trabajo escribiendo reportes para falsear cosas y mientes. Es cuando Dios dice, mira, no codiciéis a otras mujeres, y cuando no estás en la casa con tu esposa estás coqueteando con otras mujeres en el trabajo. Es estar sabiendo que la palabra de Dios te está diciendo que no codiciéis y que no debáis a nada, y que al día siguiente estás pegando un tarjetazo porque no puedes controlar tus emociones con el propósito de obtener cada vez más. Son personas que entienden lo que la Biblia dice, pero deciden vivir con un corazón dividido. Dicen, ay, yo cómo quisiera cambiar, cómo quisiera dejar esta relación de fornicación que me controla hasta el día de hoy, pero no puedo. Sigo aferrado a esto. De eso está hablando. Y Dios lo está viendo como una relación. Él te ve como la esposa. ¿Y sabes lo que está diciendo? Ay, qué mala noticia me has dado. Dime qué matrimonio recibe muy bien la noticia de un adulterio. Ni uno. Porque lo que eso evidenció es la profunda deslealtad que había en el corazón de la persona. ¿Sabes por qué te hago ver esto? Porque así es como Dios se siente. Cuando tú decides escoger al mundo antes que al Señor. Y esto nos lleva a un tercer punto. Miren. Bueno, dice la palabra antes de pasar al tercer punto. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. Solamente. O sea, yo cuando leo a Santiago y luego a Primera de Juan, yo digo, entre estos dos son los más radicales que hay en el mundo, ¿verdad? O sea, ¿amas al mundo? Sí. El amor de Dios no está en ti. Pero el tercer punto tiene que ver con lo siguiente. Estás en guerra con todos. Es porque conoces la palabra de Dios, pero decides ignorarla. Conoces lo que la Biblia dice. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, se me pasó aquí la paginita. Dice, versículo 5, perdón. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano?
El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Tú estás, ¿sabes lo que está diciendo? Hablemos de algo sencillo. ¿Tienes un problema con un hermano? ¿Tienes un problema con un hermano? Cuando lo ves, sientes las mariposas podridas en el estómago. Cuando antes lo mirabas, decías, ay, qué lindo el hermano, la hermana, ay, mi mejor amigo. De repente te hizo algo y de repente lo ves y es como se te podrieron todas las mariposas, ¿verdad? ¿Tienes un problema con alguien? Mira, lo vimos hace unos versículos atrás. ¿Cuál es la ley real? La ley dada por el rey, si no es amar al prójimo. Si tú sabes que tienes un problema con alguien y no lo has arreglado hasta el día de hoy, tienes que arreglarlo. No hacerlo es estar en esta relación desleal. No hacerlo es decidir tener un pensamiento vano, vacío. Es decidir que tu voluntad es mejor que la voluntad del Señor. Y yo ahí te quiero cuidar, hermano. ¿Sabes por qué te quiero cuidar? Porque mira lo que dice el pasaje. O no has entendido, está diciendo. O estás pensando vanamente que Dios que mora en ti te anhela celosamente. ¿Sabes lo que está haciendo Santiago? Él está relacionando pasajes de la Escritura que tienen una connotación del Antiguo Testamento. Yo primero te describo aquí, mira, vano es que no tiene efecto, implica que la Escritura ha sido recibida, oída, conocida, pero lamentablemente está infructuosa, no rinde fruto en tu corazón. ¿Y qué significa esto? Que Él te anhela. Dice, anhela es que suspira, reclama con celo, no porque el creyente sea ignorante de Dios, sino precisamente porque Dios sabe que tú lo conoces, que yo lo conozco, pero seguimos eligiendo el mundo. Y el celo del Espíritu es la respuesta de Dios a una vida que sabe lo que Dios quiere y no obedece. Ponme atención, porque esto es delicado. Esto es delicado lo que está diciendo. No está diciendo que Dios solo se va a quedar con un sentimiento de celo y va a decir, ay, como quisiera, Germán, que tú, de verdad, como quisiera que tú salgas de eso. Mi corazón te anhela, que tengamos una profundidad. No está diciendo eso. Eso es parte del concepto. ¿Sabes lo que está diciendo? Te lo pongo en la palabra para que lo podamos ver ilustradamente. Mira lo que decía Deuteronomio 6, 14, 15. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. O sea, el celo de Dios no es, ¿cómo quisiera tener una relación contigo? No, hey, yo quiero tener una relación contigo y tú estás viviendo en pecado. Y si tú no sales de ahí, ¿con quién te vas a enfrentar? Yo cuando digo esto, te lo digo con temor y temblor. Lo digo con temor y temblor porque yo no quisiera experimentar las acciones que Dios deba de tomar por su celo. Porque lo acabamos de leer, que Él es fuego consumidor. ¡Ja! Venga, Pablito. Como que es corderito asado, ¿verdad? Y Pablito dando vuelta. Ay, Señor, sácame de aquí. Todavía te falta un poco, estás medio crudo, ¿verdad? Entonces te falta un poquito más. Ay. Todavía no entiende, Pablo. Le vamos a meter un poco más de leña, ¿verdad? Ay.
Sí, ay, hoy sí duele más, Señor. Hasta que aprenda. De verdad, escúchame. Lo digo con temor. Porque yo no quisiera estar en esa posición. Y no quiero que tú estés en esa posición. No lo deseo para ti. No es grato. No es fácil. No es un celo pecaminoso, sino un amor santo que no va a tolerar rivales en el corazón de su pueblo. Uf. Preguntas que debemos de considerar. En tu vida personal, ¿qué pasiones están combatiendo dentro de mí que producen pleitos en mis relaciones? ¿Qué estoy experimentando dentro de mí cuando veo a otros donde yo quisiera controlarlos y cambiarlos? Y si el Espíritu Santo no los ha cambiado, ¿por qué razones crees que tú lo vas a poder cambiar? Eso es un engaño de Satanás. Mejor mira hacia adentro y empieza a preguntarte, ¿qué es lo que yo debo de cambiar en mí para que Dios cambie esta situación en la que yo estoy viviendo? ¿Qué estoy deseando tanto que al no tenerlo termino andando con envidia, competencia o frustración contra otros? ¿Qué estoy luchando por tener? ¿Es mi posición? ¿Es respeto? ¿Qué es lo que deseas tanto que vale la pena romper las relaciones con otros? ¿Y en qué área estoy escuchando la palabra de Dios, pero viviendo como si no tuviera ningún tipo de efecto sobre mí? ¿Qué me ha dicho Dios tantas veces en cada predicación que debo de hacer? Y digo, qué bonita la prédica, ¿verdad? Qué bonita esto. Uy, vea, estuvo pesada la prédica. Bonita, bonita. Pero no pasa nada. Esto no lleva. Y ahora tú vas a decir, wow, Mario. No, mira, qué bueno que Santiago no terminó ahí. Qué bueno que no terminó ahí, porque mira cómo comienza el versículo 6. Leámoslo juntos, por favor. Búscalo en tu Biblia y leámoslo juntos. Solo vamos a leer el versículo 6. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow. ¿De qué está hablando? ¿Cómo sé si mi relación es con el mundo o con Dios? Mira, ya vimos cómo es la relación con el mundo y el efecto destructivo en ti. Pero cuando tienes amistad con Dios, lo vas a saber por el efecto renovador que va a producir en ti. ¡Wow! Y yo aquí te pido, escucha, abre tus oídos, escucha al Señor. Porque lo que va a describir aquí es un camino donde la gracia, si tú la entiendes de la manera correcta, vas a salir. Mira, el versículo 6 que acabamos de leer es un versículo pivote. Es un versículo pivote porque lo que él va a hacer es, nuevamente va a dar un principio que tiende a ilustrar lo que acaba de hablar. Dios resiste a los soberbios, pero también ilustra la verdad que está por revelar. Y dice, y da gracia a los humildes. Entonces este versículo es como el clímax de estos versículos que estamos leyendo. Él está diciendo, ¿quieres la clave para salir de la guerra con todas tus relaciones? ¿Quieres la clave para tu prosperidad espiritual? ¿Quieres la clave para que tú puedas dejar de ser infructuoso en la obediencia? ¿Quieres la clave? Entiende este principio. En primer lugar, mira, Él da mayor gracia. Después del diagnóstico más severo de toda la carta, Santiago no cierra con condena, cierra con gracia. Pero es una gracia que tiene una dirección y un proceso. La gracia de Dios no va y pasea, baja de adentro hacia afuera. ¿Qué es eso de va y pasea? Mira, cuando hacen una operación del corazón, a veces se tapan las arterias, ¿verdad? Y hay que hacer un bypass.
Y es conectar la arteria, saltarse ese pedacito que se murió y conectarlo al otro lado. Eso es un bypass. Pero eso quedó muerto. ¿Sabes lo que estoy diciendo aquí? Dios no está bypaseando el corazón. Él quiere darte un corazón nuevo. Él quiere darte esperanza. Él quiere que sepas que hay una mejor vida de lo que estás viviendo hasta el día de hoy si estás siendo amigo del mundo. Entonces Él está diciendo, independientemente como tú estés viviendo, independiente en la caverna de donde estés metido, independientemente de lo sucio que sea tu pecado, mi gracia es mayor. Mi gracia es mayor. Mira, pero entendamos lo que está diciendo. Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir viene del griego de antistemi, que significa oponerse. No significa que Dios te ignore o te abandone, significa que Él se coloca en posición de batalla contra ti. Wow. La pregunta es en serio? O sea, ¿es en serio que tú quieres tener a Dios en tu contra? ¿Es en serio? O sea, ¿vale la pena la soberbia que estás queriendo sostener, tu odio, tu amargura, tus malas relaciones, tu falta de sensibilidad, tu falta de humildad? ¿Es en serio que vale la pena seguir siendo soberbio y sostenerla? Sabiendo que Dios no es que te va a detener, es que te va a atropellar. Es que te va a pasar encima si tú no entiendes. Y te va a desarmar. Y aquí es donde tenemos que hacer las preguntas que vayan más profundo. ¿Qué estamos defendiendo cuando estamos resistiendo la realidad de humillarnos delante de Dios? O sea, mira el objeto de por qué este hermano te cae mal. O sea, ¿de verdad vale la pena aferrarse a esta situación? Cuando Dios en su gracia murió por ti, pagó por todos tus pecados y dice, ¿cómo es posible que tú no puedas perdonar como yo perdoné? ¿Cómo es posible que porque no te saludó el hermano, hoy te cae mal? ¿Cómo es posible? Dios resiste a los soberbios. O sea, no permitas que Dios se ponga en esa posición contra ti, pero mira lo que dice después, y da gracia a los humildes. La soberbia no solo es pecado, es la postura más absurda del ser humano, pararse delante de Dios, que todo lo sabe, y actuar como si tú pudieras esconder algo, es una locura. La humildad, debes de comprender, mi hermano, mi hermana, que la humildad no te hace más pequeño. Te posiciona para recibir lo que la soberbia hasta el día de hoy te ha estado quitando por tanto tiempo. Entonces, es como que Él dice, entiende, todo lo que yo te acabo de explicar tiene que ver con tu soberbia. Pero entiende que Dios te va a resistir. Pero si tú te humillas, te voy a dar de mi gracia. La pregunta es, ¿cuál es el camino de la humillación? Ok. El camino de la humillación es entender que Dios quiere renovarte y por lo tanto te llama a someterte a Él antes de darte la victoria sobre el enemigo. Fíjate por qué lo estoy diciendo así. Dice, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él va a huir de vosotros. Es interesante lo que está haciendo aquí Santiago. Santiago está haciendo una conexión de dos cosas. Él, sorpresa, todos estos problemas que tú tienes de guerras y pleitos con otras personas,
es porque te has dejado utilizar por el enemigo. Uf. Escucha bien lo que te estoy diciendo, esto es serio. Estos problemas que tú tienes en el trabajo, donde le estás haciendo la guerra a tus compañeros, donde no te puedes detener, te estás dejando controlar por Satanás. ¿Quieres dejarte controlar por Satanás? ¿Quieres dejar que Satanás deje de usar tu carne como un medio para dañar a otros? ¿Quieres esto? Sométete a mí. Sométete a mí. Fíjate cómo lo dice. Dice, sométanse a Dios. Implica estar debajo en obediencia. Implica ponerse abajo. Es decidir someterse a uno mismo. Y mira lo que va a pasar. Esta es una secuencia indivisible. O sea, si tú te sometes, el enemigo no te va a poder usar. Por eso dice, van a poder resistir al diablo, van a poder oponerse al diablo y le van a ganar. La promesa de que el diablo va a huir está completamente vinculada a la realidad del sometimiento previo. Y la autoridad espiritual tuya fluye del sometimiento. No existe independientemente de él. Entonces, mira, yo te doy un montón de ejemplos. Pero ¿sabes cómo es? Yo se lo explicaba a alguien ayer. Es cuando yo te he contado esa historia en varias ocasiones, donde mi pastor me dijo, ¿y cómo estás con esta persona que te hizo tanto daño? Él sabía toda la historia. Yo le dije, pues ahí voy en el proceso y ni lo quería ver a la cara, ¿verdad? Ahí voy en el proceso de perdonarlo. Qué elegante manera de decir que quieres posponer la decisión de perdonar. No, pero es que el perdón es un proceso. No, es una decisión. Y tú puedes decidir perdonarlo hoy. Hoy, pero es que nada, mira lo que dice Efesios 4:32. Antes bien, sed venidos unos con otros, siendo misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Aquí dice que es una decisión. Y tienes que obedecer. ¿Quieres obedecer? Vaya, pues, pastor, no, ni modo, ¿verdad? O sea, me arrincoló, ¿cómo se dice? Me acorraló. Y terminamos de orar y le digo, pero ¿y ahora qué hago con todos los sentimientos que tengo aquí? Ay, que lo veo y las mariposas zombies allá adentro. Ay, o sea, ¿cómo hago? Fácil, Mario. La próxima vez que veas al hermano, ve y saluda con alegría. Eso fue martes. El día jueves en el supermercado con Silvia. Cruzamos en el pasillo y es como con el hermano enfrente. ¿Y qué me dice el Señor? Por medio de mi esposa. Vamos a saludarlo. Y llegar donde el hermano y decirle, ay, pero someter mi carne y darle la mano. ¿Y sabes qué? Por el siguiente año, yo decía, no, hoy voy a ir miércoles para no encontrármelo el miércoles. Y llegaba el miércoles. Y entonces llegaba, pues no, hoy voy a ir viernes. Y llegaba el viernes y era como, no puede ser, o sea. Y el Señor no me dejó tregua. Hasta que te puedo decir el día de hoy. Que hoy lo veo y digo, hey, ¿qué tal? Ha venido a México, le he ofrecido mi casa. Yo creo que él dice, no vaya a ser, ¿verdad? Que no vaya a ser, ¿verdad? Pero la relación se restauró. Es someterse a Él. Mira, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Buscar la autoridad sobre el enemigo sin ponerte debajo de la autoridad de Dios puede ser un verdadero desastre. Yo aquí te pido, por favor, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando se trata del enemigo
hay que entender que Él no tiene poder sobre nosotros, pero no por eso voy a empezar a decir, yo declaro, ¿verdad? En el nombre de Jesús que está bajo mis pies y entonces, no. Satanás conoce las profundidades de nuestro ser por la evidencia que nosotros le damos en nuestra conducta. Él sabe de nuestra codicia, Él sabe de nuestros problemas interpersonales y va a usar cualquier cosita para hacerte caer. Entonces, ¿sabes qué? Lo mejor es decir, hey, yo no voy a permitir que esto suceda. Pero eso nos lleva a otro elemento. Mira, Dios quiere renovarte y te llama a acercarte a Él. Mira lo que dice el versículo 8. Dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes qué te estoy diciendo aquí? Dice, acercaos, describe un movimiento intencional hacia Dios, pero que viene con dos condiciones concretas. La primera es limpiar las manos. Eso está señalando la conducta externa del ser humano. Y purificar los corazones señala la condición interna de la voluntad. Tiene que ver con tus emociones, tus pasiones, tus deseos, tus decisiones. Entonces Él está diciendo, tienes que limpiar tu conducta externa, cómo manejas, cómo tratas a tu esposa, qué palabras usas, y tienes que controlar la parte interna. Tengo ganas de matarlo, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, todo ese proceso, Él está diciendo, límpialo de ti. Y fíjate, vuelve a hablar de la persona del doble ánimo, del dípsicos, ¿verdad? Porque Él les está diciendo, mira, ¿qué les dice? Y a los de doble ánimo, purificad los corazones. Esta palabra del capítulo 1, versículo 8, es el problema real que cada uno de nosotros debe de resolver. Un corazón dividido, lo único que va a producir es una fe inmadura. Y es aquí donde tú y yo debemos de tomar la decisión de acercarnos al Señor. En Hebreos 10, 22 al 23 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios quien prometió. Mira, mi hermano, la intimidad con Dios requiere primero lo que a veces el creyente más evita, la honestidad consigo mismo. Llegar con Dios es decirle, Señor, soy un gran mentiroso y me cuesta. Yo uso la mentira para poder vender más y uso la mentira para poderme excusar y uso la mentira como una puerta que me saca de muchos problemas. Señor, ayúdame a no mentir. Y llegan y te dicen, mire, ¿y cómo es el negocio? Pues fíjese que tiene estos problemas, ¿verdad? Este negocio. Pues ¿sabe qué? No le voy a entrar. Pero si dije la verdad. Entonces diversifícate. Busca otras áreas donde no tengas que mentir. ¿Me explico? Dios puede hacerlo. Porque estamos tomando la decisión de hacerlo. Porque nos estamos acercando a Él. Y finalmente, mira, Dios quiere renovarte y te llama a quebrantarte ante Él, antes de levantarte, antes de exaltarte. Mira lo que dice los versículos 9 al 10, dice de la siguiente manera, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Saben lo que está diciendo el pasaje? Él está implicando 3 mandamientos imperativos, valga la redundancia, de duelo. Es que la realidad de las cosas es que para que se dé un cambio profundo en la vida de una persona, debe de haber una tristeza profunda
que te lleve a un arrepentimiento genuino, que se evidencie en una transformación de tu conducta. ¿Me explico? ¿Sabes? Él está diciendo, afligíos. Es darse, viene del griego talaiporeo, que significa darse cuenta de la propia miseria. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Es decir, no le tengo miedo a entrar allá adentro al corazón y averiguar qué es lo que realmente hay. Es ver cuál es el pecado gobernante en mi vida y no le voy a tener temor. Es lamentar, es llorar. Ambas palabras hablan de lo mismo. Los tres definen un quebrantamiento genuino delante del pecado. Y solamente después de esto, solamente viene después de esto la promesa que Él te da, la exaltación. El levantamiento de Dios. El levantamiento es de Dios, pero requiere primero que el creyente se haya humillado genuinamente. Mira lo que dice Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira, cuando el creyente se humilla y se quebranta delante de Dios, queda en la posición correcta para recibir la gracia y la exaltación que solo Dios puede dar. Preguntas que te dejo en el pensamiento. ¿En qué áreas estoy experimentando resistencia de parte de Dios porque me niego a rendirme delante de Él? Yo creo que cada uno de nosotros sabe cuando Dios está poniendo un paro. ¿En qué áreas? 2. ¿En qué áreas estoy queriendo victoria contra el enemigo sin rendirme primero bajo la autoridad de Dios? ¿Dónde quisiera vencer, pero no estoy dispuesto a rendirme? 3. ¿Qué necesita ser purificado y quebrantado en mi vida antes de que Dios me levante y me exalte? Creo que son preguntas que tú y yo debemos de resolver. ¿Qué te dejo para llevar a casa? Te dejo 4 cosas. Preguntas. Preguntas para que tú las puedas analizar en base a lo que hemos aprendido en el pasaje. Vamos a orar. Señor.